Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación, y hoy me meteré de lleno en ella. Es el día 316. Estamos a mitad de camino, casi a mitad de camino del Evangelio de Lucas. Y después vienen Hechos, Romanos, Corintios, Colosenses y todas las demás cartas. Pero hoy es el día 316. Estamos leyendo Lucas capítulo 9 y 10, Proverbios capítulo 26, versículos 4 a 5 y 6. Es el día 316, el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, la misión de los 12. Y convocó a los 12, y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para curar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a curar. Y les dijo, no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, y no tengáis dos túnicas. Y dondequiera que no os reciban, cuando salgáis de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y partiendo, iban por las aldeas, predicando el Evangelio y sanando por todas partes. La perplejidad de Herodes. Oyó Herodes el tetra todo lo que se había hecho, y quedó perplejo, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que había aparecido Elías, y otros que se había levantado uno de los antiguos profetas. Herodes dijo, a Juan lo decapité, pero ¿quién es este de quien oigo tales cosas? Y quiso verle dar de comer a los 5,000. A su regreso, los apóstoles le contaron lo que habían hecho, y él, tomándolos, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Al enterarse, las multitudes le siguieron, y él les acogió y les habló del reino de Dios y curó a los que necesitaban curación. Ahora que empezaban a cansarse, vinieron los 12 y le dijeron, despide a la multitud para que vaya a las aldeas y campos de los alrededores a alojarse y a procurarse provisiones. Porque estamos aquí en un lugar solitario. Pero él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos respondieron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar comida para toda esta gente. Porque eran como 5,000 hombres. Y dijo a sus discípulos, haced que se sienten por grupos, unos 50 cada uno. Así lo hicieron y los hicieron sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y se los dio a los discípulos para que los pusieran delante de la multitud. Y todos se saciaron. Y recogieron lo que sobró en 12 cestas de pedazos. La declaración de Pedro de que Jesús es el Cristo. ¿Qué sucedió? Que mientras oraba a solas, los discípulos estaban con él, y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron Juan el Bautista. Pero otros dicen que Elías, y otros que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y Pedro respondió, el Cristo de Dios. Y les mandó que a nadie dijesen esto, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día, tomando su cruz. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la salvará. ¿Por qué de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si se pierde o se arruina a sí mismo? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras acerca de él, se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la gloria del Padre y de los santos ángeles. Pero os aseguro que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte antes de ver el reino de Dios, la transfiguración. Unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió al monte a orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro se alteró, y sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrante.
Y he aquí que hablaban con él dos hombres, Moisés y Elías, que aparecieron en gloria y le hablaron de su éxodo, que había de realizar en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño, pero se mantuvieron despiertos, y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Cuando los hombres se separaban de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bien está que estemos aquí. Hagamos 3 cabañas, una para ti y otra para Moisés, y una para Elías, sin saber lo que decía. Mientras decía esto, vino una nube y los cubrió con su sombra. Y tuvieron miedo al entrar en la nube. Y salió una voz de la nube, que decía, Este es mi hijo. Yo elegí, escuchadle. Y cuando la voz hubo hablado, encontraron a Jesús solo. Y ellos guardaron silencio y no dijeron a nadie en aquellos días nada de lo que habían visto. Jesús cura a un muchacho endemoniado. Al día siguiente, cuando bajaron del monte, le salió al encuentro una gran multitud, y he aquí que un hombre de entre la multitud gritaba. Maestro, te ruego que mires a mi hijo, que es mi único. Y he aquí que un espíritu se apodera de él, y de repente da un grito. Lo convulsiona hasta que hace espuma y lo destroza, y apenas lo deja. Y rogué a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondió Jesús, oh generación infiel y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y soportaros? Traed aquí a vuestro hijo. Mientras venía, el demonio lo desgarró y lo convulsionó. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo, curó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos quedaron atónitos ante la majestad de Dios. Jesús vuelve a predecir su muerte, pero mientras todos se maravillaban de todo lo que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren en los oídos estas palabras, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron esta palabra, y se les ocultó para que no la percibieran. Y temían preguntarle acerca de esto, diciendo verdadera grandeza. Y surgió entre ellos una discusión sobre cuál de ellos era el más grande. Pero Jesús, dándose cuenta del pensamiento de sus corazones, tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo, el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Porque el más pequeño entre todos vosotros es el que es grande. Porque el más pequeño entre todos vosotros es el que es grande. Otro exorcista, Juan, respondió. Maestro, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no está contra vosotros está por vosotros. Un pueblo samaritano se niega a recibir a Jesús. Cuando se acercaban los días en que había de ser recibido, se dispuso a ir a Jerusalén, y envió por delante mensajeros que fueron y entraron en una aldea de samaritanos para prepararle el recibimiento. Pero la gente no quiso recibirle, porque su rostro estaba puesto hacia Jerusalén. Al verlo sus discípulos Santiago y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió, y se fueron a otra aldea, para ser seguidores de Jesús. Mientras iban por el camino, un hombre le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Le dijo, sígueme. Pero él dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Pero él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. En cuanto a ti, ve y anuncia el reino de Dios. Otro dijo, te seguiré, Señor. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Capítulo 10. La misión de los 70. La misión de los 70. Después de esto, el Señor designó a otros 70, y los envió delante de él, de 2 en 2, a todas las ciudades y lugares a donde él mismo iba a ir. Y les dijo, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Seguid vuestro camino. He aquí,
yo os envío como corderos en medio de lobos, no llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, ni saludéis a nadie por el camino. En cualquier casa en que entréis, decid primero paz a esta casa. Y si hay allí un hijo de la paz, vuestra paz reposará sobre él, pero si no, volverá a vosotros y permaneceréis en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que os proporcionen, pues el obrero merece su salario. No vayas de casa en casa. Siempre que entres en una ciudad y te reciban, come lo que te pongan delante, cura a los enfermos que haya en ella y diles que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Pero cuando entréis en una ciudad y no os reciban, salid a sus calles y decidles, hasta el polvo de vuestra ciudad que se pega a nuestros pies, lo limpiamos contra vosotros. Sin embargo, sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado. Os digo que aquel día será más tolerable para Sodoma que para esa ciudad lo que se debía a las ciudades arrepentidas. Ay de ti, Corizina, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las maravillas que se han hecho en ti, hace tiempo que se habrían arrepentido, sentados en cilicio y ceniza. Pero será más tolerable en el juicio para Tiro y Saíden, que para vosotros. Y tú, Capernaum, serás exaltada al cielo. Tú serás bajado al Hades. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza, y el que a mí me rechaza, a él le rechaza quien me envió el regreso de los 70. Los 70 volvieron con alegría, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y él les dijo, he visto a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Sin embargo, no os alegréis de que los espíritus se os sometan, sino alegraos de que vuestros nombres estén escritos en el cielo. Jesús se alegra y da gracias al Padre. En aquella misma hora se regocijó en el Espíritu Santo, y dijo, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los niños de pecho. Sí, Padre, porque tal fue tu misericordiosa voluntad. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Luego, volviéndose a los discípulos, les dijo en privado, Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron, la parábola del buen samaritano. Y he aquí que un abogado se levantó para ponerle a prueba, diciendo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto, y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones, que le desnudaron, le golpearon y se fueron, dejándole medio muerto. Por casualidad bajaba por aquel camino un sacerdote, y al verle pasó de largo. Así también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, llegó a donde él estaba, y al verlo, tuvo compasión, se acercó a él y le vendó las heridas, echándole aceite y vino. Luego lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Y al día siguiente sacó a dinari y se los dio al posadero, diciéndole, cuida de él, y todo lo que gastes de más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres crees que demostró ser prójimo del hombre que cayó entre los ladrones? Respondió el que se compadeció de él, y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Jesús visitó a Marta y a María. Cuando iban de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y tenía una hermana llamada María, que se sentaba a los pies del Señor y escuchaba sus enseñanzas. Marta estaba distraída sirviendo mucho, y se acercó a él y le dijo, Señor,
¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola sirviendo? Dile, pues, que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Una cosa es necesaria. María ha escogido la buena porción que no le será quitada. Libro de los Proverbios, capítulo 26, versículos 4 a 6. No respondas al necio según su necedad, no sea que tú mismo seas como él. Responde al necio según su necedad, no sea que sea sabio a sus propios ojos. El que envía un mensaje por mano de un necio se corta los pies y bebe violencia. Molesta en el cielo. Te alabaré. Gracias. Gracias. Honestamente, Padre, solo por favor recibe nuestra acción de gracias. Recibe nuestra alabanza hoy. Tú eres grande. Eres bueno. Eres fiel. Nos has llamado a este día. Y nos has dado tu misericordia. Cada día, todos los días. Señor Dios, nos das misericordia siempre nueva. Ayúdanos a recibir tu misericordia. Ayúdanos a caminar en ella. Ayúdanos a darte permiso para amarnos, para que nuestros corazones se llenen de tu gracia. Que nuestros corazones se llenen de ti y de tu amor, y podamos convertirnos en recipientes de tu amor. Podemos convertirnos en conductos de tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, tenemos los capítulos 9 y 10 de Lucas, solo 2 capítulos hoy, lo que es asombroso. Es un pequeño descanso de los 3 capítulos, pero una de las cosas que quiero destacar es la misión y el ministerio de Jesús. No solo el ministerio misionero de Jesús mismo, sino también esta proclamación y llamado de más gente a su lado y también enviando más gente delante de él justo para que tenga más gente llamando hacia él. Donde Jesús lo deja muy claro. Este es el capítulo 9, versículo 23. Si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Ahora, una de las cosas que me ha llamado la atención recientemente es que he estado leyendo algunos comentarios. Y siempre he pensado que cuando Jesús dijo la triple misión o las 3 triples tareas, supongo, del discípulo de negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguir a Jesús. La primera, negarse a sí mismo. Siempre pensé que eso parece ser algo así como, ya sabes, estar dispuesto a ayunar, ¿cierto? Jesús habla de ayunar, y eso sucederá cuando el novio se haya ido. Él dice que cuando se ayuna, cuando se ora, cuando se da limosna. Siempre pensé que esta era una de las situaciones en las que era negarse a sí mismo significa, ya sabes, aprender a decir no a ti mismo, tipo de. Hablamos de eso ayer cuando vino al libro de Proverbios. Pero lo que Jesús está diciendo es que es más profundo que simplemente negarte a ti mismo lujos. Es más profundo que decir, tú sabes, nígate a ti mismo comida o bebida a veces, nígate a ti mismo, dormir a veces, nígate a ti mismo, tú sabes, entretenimiento a veces. Lo que Jesús está diciendo cuando dice que el que se niega a sí mismo está en realidad rechazándose a sí mismo. Es este término de entrega absoluta de uno mismo. No significa solo que ocasionalmente, tú sabes, ayuno o que ocasionalmente renuncio a dormir o que ocasionalmente renuncio a los placeres. Es el sentido de que renuncio a reclamar mi propia vida. Renuncio a reclamar mi propia vida y digo que, en realidad, el único que tiene derecho sobre mi vida es Dios mismo, que Jesús tiene derecho sobre mi vida. Ni siquiera tengo derecho a mi propio tiempo. No tengo derecho sobre mis cosas, mi comida, mi sueño, todas esas cosas. No tengo derecho sobre mi familia. Es decir, obviamente tenemos responsabilidades, ¿no? Pero el único que tiene derecho sobre mi vida es Dios mismo. Que esto es la profundidad y esto es solo el principio, ¿verdad? Estoy siendo muy breve cuando se trata de esta descripción, pero es total y completa entrega de uno mismo al señorío de Jesús. Así que ¿cómo comienza? Por supuesto, es en esas pequeñas formas, ¿verdad? ¿Cómo comienza? Como nosotros,
como lo vivimos es siendo capaces de decir bien Señor, renuncio a la comida hoy o renuncio a alguna otra cosa por ti hoy. Ese es el tipo de ayuno, tu penitencia que puede exhibir esta realidad. Este sentido más profundo de que he renunciado a reclamar mi vida, así es como lo practicamos, es a través del ayuno y la independencia en dar ese tipo de situación. Pero la profundidad de esto no es solo que he renunciado un poco. Es que he renunciado a cualquier reclamo que tenga sobre mi tiempo, cualquier reclamo que tenga sobre mi comodidad, cualquier reclamo que tenga sobre mi futuro, cualquier reclamo que tenga sobre cualquier cosa que llamaría mía, en realidad no es mía. Esa es la profundidad de lo que está ocurriendo. Reconocemos también que aquí está el llamado de Jesús. Estos serían seguidores de Jesús al final del capítulo 9, y cada uno de ellos quiere seguir a Jesús. Bueno, ellos al menos son llamados, tú sabes, la primera persona dice, te seguiré donde quiera que vayas. Y no sabemos qué pasa con esta persona porque Jesús simplemente le dice que las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo tienen nidos. El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. No lo sabemos, no lo sabemos. Si esa persona lo siguió a otro. Él dice sígueme. Pero él dice, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Y Jesús ha dejado que los muertos entierren a sus muertos a otro. Él dice, te seguiré, pero déjame primero despedirme de los que están en mi casa. Y Jesús dice, nadie que ponga la mano en el arado y mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hay esto. Sabes, a veces la gente hace esta tonta afirmación de que Jesús nunca afirma ser Dios. En realidad lo hace muchas veces. Pero también afirma ser Dios en las exigencias que impone a la gente que le seguía. No tiene sentido que simplemente un rabino diga que hay que dejar que los muertos entierren a sus muertos. No tiene sentido que un simple rabino diga que ni siquiera puedes despedirte de tu familia antes de venir a seguirme. No tiene ningún sentido que un rabino diga que tienes que renunciar a todas tus propiedades, a todas tus cosas, a todo. Tienes derecho ahí para ser mi discípulo. Eso no tendría sentido si Jesús fuera solo un rabino. Pero Jesús no es simplemente un rabino. Es Dios encarnado y está haciendo algo increíble aquí. ¿Qué está haciendo? Libera a su pueblo de la esclavitud. Los está llevando a la tierra prometida, que se encuentra al principio del capítulo 9. Tenemos esta cosa llamada la transfiguración, esta transformación de Jesús en la montaña frente a Pedro, Santiago y Juan. ¿Y de qué está hablando con Elías y Moisés? Lo dice en el Evangelio suelto. Creo que es el único evangelio donde realmente dice lo que Jesús está hablando con Moisés y Elías. Está hablando de su éxodo, que realizaría en Jerusalén. Ahora esto es fascinante y me vuela la cabeza. ¿Por qué? Porque Jesús no es solo el nuevo Elías, no es solo el nuevo Moisés, es el nuevo Josué. Él es el nuevo David. Él es el cumplimiento de cada promesa del Antiguo Testamento. ¿Y cuál fue el mayor acontecimiento que Dios hizo en la vida de su pueblo? En el Antiguo Testamento, el acontecimiento más grande fue liberarlos de la esclavitud, de una muerte segura, conduciéndolos a través del desierto, conduciéndolos a través del Mar Rojo y llevándolos a la tierra prometida, liberándolos de la esclavitud y de la muerte, y llevándolos a un lugar donde había libertad y vida. Y esto es lo que Jesús está haciendo. Habla de su éxodo, que iba a realizar en Jerusalén. ¿Cómo lo realiza en Jerusalén? A través de su pasión, a través de su muerte y a través de su resurrección. Es absolutamente increíble reconocer esto, esta verdad. Por último, hay tanto de qué hablar en cada uno de los evangelios, en cada uno de los capítulos de los evangelios. Pero quiero destacar el último trocito al final del capítulo 10, la historia de María y Marta. También podríamos hablar del buen samaritano, pero caramba, no hay tiempo. Pero tenemos a María y a Marta. Y la razón por la que quiero destacar a María y Marta es porque ayer tuvimos el capítulo 9 y en el capítulo 9 tuvimos la parábola de la semilla. Allí hay una semilla que cayó en tierra rocosa, y el maligno vino y se la comió.
Hay una semilla que cayó en la tierra superficial y no tuvo ninguna raíz. Hay una semilla que cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Jesús explica lo que significan todas estas cosas. Cuando explica lo que sucede entre los espinos, lo describe así. Dice que cuando los espinos crecían, ¿qué hacían? ¿De qué eran señal los espinos? Dice que mientras siguen su camino, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y el fruto no madura. Son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Dice las ansiedades, los afanes, las preocupaciones. No dice que necesariamente son ahogados por el mal o el pecado. No están necesariamente ahogados por, como, la corrupción de sus propios corazones. Simplemente están ahogados por las preocupaciones de su vida diaria y las riquezas y los placeres de la vida, que no son cosas malas, pero son cosas que compiten con la vida que Dios quiere para nosotros. Y traigo esto a colación porque al final del capítulo 10 tenemos a María y Marta. ¿Y cuál es el problema de Marta? Jesús lo diagnostica y dice, Marta, Marta, estás ansiosa y preocupada por muchas cosas. Su problema no es que fuera mala. Su problema no era que trabajaba demasiado. Su problema era que los afanes de la vida, los afanes de ese día, la estaban ahogando. La vida de Dios. En su vida, que allí ella estaba ansiosa y preocupada acerca de muchas cosas, como ese tercer tipo de, tú sabes, semilla cayendo entre las espinas, las ansiedades, los cuidados de la vida, las riquezas y los placeres. Sabes, hay trabajo que todos tenemos que hacer, pero hay un trabajo que muchos de nosotros elegimos tomar que no tenemos que hacer. Ni siquiera se supone que lo hagamos. Está el trabajo que tenemos que hacer, y luego está el trabajo que hay debajo del trabajo. Hay el trabajo que tenemos que hacer tengo que aparecer. Tengo que hacer esto. Pero luego están las otras preocupaciones. Las otras preocupaciones y las ansiedades son ¿qué pensará la gente de mí durante este trabajo? ¿Este trabajo va a ser lo suficientemente bueno? ¿Este trabajo me da identidad? ¿Este trabajo me define? Hay todas estas cargas, este trabajo debajo del trabajo que llevamos con nosotros, que damos a las tareas que son buenas para hacer. Pero nos causan tristeza, nos causan angustia. Porque, sí, eso importa. Riquezas, placeres de la vida. O para Marta, estás ansiosa y preocupada por muchas cosas. Marta podría simplemente haber servido a Jesús, haber servido a los discípulos en su casa, con libertad, con alegría, con amor. Sabiendo que cuántas personas en su vida, cuántas personas en el mundo llegan a hospedar a Jesús, llegan a hospedar a los apóstoles. Muy, muy pocas. Su alegría fue ahogada por la ansiedad. Su alegría fue ahogada por estar preocupada. Pero muchas cosas. Así que tú y yo tenemos trabajo que hacer hoy. Pero una cosa que podemos hacer es poner el trabajo debajo del trabajo que podemos caminar en libertad y disfrutar. Estoy orando por ti. Estoy rezando para que eso sea algo que puedas hacer hoy. Estoy orando que puedo hacer eso, por favor ora por mí. Que yo pueda hacer eso. Eso creo. Como dije, estoy rezando por ti. Por favor, reza por mí. Mi nombre es David Susha. No puedo esperar a verte mañana. Dios los bendiga.